para seguir con este tema y para saludar a nuestro querido amigo Ricardo Sevilla, déjeme pedirle a don David, grábeme don David, ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta, fundador de su canal de YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Hablemos precisamente de estos aspiracionistas, hipócritas, racistas, clasistas y todo lo que le ponga también el maestro Ricardo Sevilla, porque ahora resulta que José Woldenberg, el que fuera presidente del IFE, pero también miembro de las huestes de Enrique Krause y de esos intelectuales orgánicos, será el único orador de esta marcha fifí. Y bueno, también nos tendrá que dar su opinión acerca de los Alarraqui y de los Germán Martínez, que andan muy sentiditos con las arrastradas que les ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera. Te saludo con mucho gusto, maestro. ¿Cómo estás? Muy bien, querido público memorioso, espero que tú también. Y en efecto, ahora resulta que los defensores de la democracia, dicho esto entre comillas, salieron a informar que en la marcha del próximo domingo, su orador único, su orador exclusivo será José Woldenberg. Sí, público memorioso, Isaac José Woldenberg Karakowski, quien fuera precisamente expresidente del IFE, del personaje que fue mentor de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama Rendón, este editorialista del periódico El Universal actualmente, y quien fuera director de la revista Nexos, propiedad del intelectual salinista Héctor Aguilar Camín y proveedor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pepe Woldenberg, Vicente, ha de creer, como muchos de sus amigos neoliberales, que el pueblo tiene mala memoria, pero no es así. Todo lo contrario, el pueblo tiene una sabiduría que, aunque se la quieren escatimar en la derecha, ahí está, latente y siempre dispuesta a recordar todos los atracos, todos los atropellos y todas las raterías que el conservadurismo ha perpetrado en contra del pueblo de México. Woldenberg, apenas hace falta decirlo, se ufana por aquí, por allá, de ser un demócrata, de ser un liberal, pero no lo es ni de lejos. Te pongo un ejemplo. Woldenberg le vende artículos por más de 12,000 pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que luego publica y vuelve a cobrar en la revista Nexos. Usted está viendo aquí las imágenes, no son inferencias, son datos duros. Te pongo otro caso. Woldenberg en 2008, durante el gobierno espurio de Felipe Calderón, fue promovido en España por el gobierno calderonista para ir a ese país y recibir la orden de Caballero de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por el gobierno español. Y fíjate qué curioso, un personaje de origen judío condecorado por la monarquía católica, pero eso no nos extraña. Y no nos extraña porque es un gesto habitual la contradicción entre los intelectuales de derecha. También Enrique Krause recibió esa misma condecoración el mismo día con José Woldenberg, su cuate. Hace venias, hace salutaciones, ojo, a la monarquía. Esos son los liberales de derecha, esos son los demócratas o los disquedemócratas, sujetos que se han inclinado nauseabundamente ante la monarquía. Y ese en particular es José Woldenberg, el orador principal de esta marcha atolondrada. Los organizadores de esta marcha, y digo atolondrada porque están muy descuidados, no saben exactamente hacia dónde ir, están extraviados en su propia camisa, en su propia playera, dicen que van a la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral de la reforma que propuso el presidente López Obrador y que según ellos consideran perjudicial para ese órgano electoral. Pero ¿de qué exactamente van a defender al INE? Este organismo, ya lo hemos dicho, no está en peligro. Lo que está en peligro es otra cosa. Lo que está en peligro son los privilegios y los negocios turbios que están haciendo con el presupuesto de ese instituto electoral. Lo que está en peligro son los contratos que le han dado a María Marván Laborde.
los contratos que le han dado a Enrique Krause, los contratos que le han dado al dueño del periódico El Financiero, tal como revelamos ayer en exclusiva aquí en Sin Censura, al dueño de ese periódico, a Manuel Arroyo. Lo que está en peligro es el nepotismo de la derecha, lo que está en riesgo de caer es el pésimo esquema de corrupción que ha tutelado en ese organismo Lorenzo Córdoba. Ahora bien, yo me pregunto, Vicente, ¿qué es lo que dirá Pepe Woldenberg en esta marcha de confundidos? Para nadie es un secreto que los consejeros electorales desde las épocas del IFE votaban a favor de los partidos políticos que los habían propuesto para ocupar ese cargo, y sigue siendo de esa manera. Por supuesto que Woldenberg lo sabe y lo supo cuando fue consejero presidente de ese instituto del 96 al 2003. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral no debaten, no divergen, parecen autómatas, en todo coinciden, y coinciden en todo porque están trabajando a favor de determinado partido político, de determinado grupo empresarial, y eso es un hecho evidente. José Woldenberg fue propuesto nada más ni nada menos que por el Partido Revolucionario Institucional, que no se nos olvide. Lo mismo fue en el caso de Jacqueline Pechard, en el caso de Mauricio Merino, fueron propuestos por el PRI. Luis Carlos Ugalde fue propuesto por el PAN, y así trabajaban. El INE definitivamente tiene que transitar hacia un modelo más democrático. Es urgente, y eso lo sabe Woldenberg, quien fue colocado en el IFE por el PRI, pero en particular por Ernesto Zedillo Ponce de León, el privatizador por antonomasia de los recursos del pueblo de México. Mira, Vicente, esta gente que va a marchar, insisto, está confundida. Dicen que marcharán en contra de la desaparición del INE, pero ninguna de las iniciativas de esta reforma plantea la extinción ni la desaparición de ese instituto. El INE, público memorioso, no desaparecerá, y no desaparecerá por una sencilla razón. Mal que bien, esta institución es necesaria para organizar los comicios electorales. El problema, y muy grave problema, es que hace de todo menos organizar bien los comicios electorales. Te digo más, nunca en la historia los ha organizado bien, pero además es un organismo viejo y decrépito. Este instituto electoral, ya lo dijo el propio Pablo Gómez, se ha conducido de una forma pésima, no nunca como el órgano electoral que esperaba el pueblo de México. Está decrépito, se ha adherido a todos los fraudes que ha habido en la historia reciente de nuestro país, y esas no son inferencias, no son ocurrencias, son datos duros. Fíjate, faltan 5 meses, y nadie lo está diciendo, 5 meses para que concluya el largo periodo de 4 de los 11 consejeros de ese instituto. En abril de 2023 se van ya Lorenzo Córdoba Vianello, Adriana Margarita Favela, José Roberto Ruiz Aldaña y Ciro Murayama. Y en estos 5 meses que faltan, Vicente, harán de todos estos personajes para continuar teniendo una perniciosa influencia en ese organismo, tal como la sigue teniendo su mentor Pepe Woldenberg. Y eso va a ocurrir si no hay una reforma electoral de fondo. Por eso coincido plenamente en lo que ha dicho el presidente López Obrador, que hay que limpiar tanto el Instituto Nacional como Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se garantice que haya jueces, magistrados, consejeros con auténtica vocación democrática e inobjetable honestidad. Y en este momento, Vicente, público memorioso, sencillamente no los hay. Pues estemos al pendiente y sigamos exhibiendo a estos personajes, si te parece, maestro Ricardo Sevilla. Por lo pronto, pues hay que pedirle a la gente que también te apoye en tus trincheras. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, necesitamos ese músculo para seguir desnudando a la derecha, a los neoliberales y a todos estos mendaces. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en mi columna del diario Basta. Hoy ya la compartí en Twitter.
Síganme, por favor, en los datos duros. Ricardo Sevilla, los datos duros. Nos vemos en punto de las 8:30. Hay informativo y, por supuesto, nos encontramos aquí en este espacio libre como el viento, sin censura, en punto de las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Un fuerte abrazo, querido Vicente, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.